¿Qué tal? Saludo cordial a todos, bienvenidos a este nuevo video de análisis y punto de vista sobre algunas de las más importantes novedades en la jornada de este martes. La que para mí tiene mayor trascendencia es esa literal confirmación de que el próximo 1 de abril en Tulsa, en Oklahoma, van a estar enfrentándose por un título vacante o por un título interino de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo. El africano Isaac Dobó contra el cubano Robeisy Ramírez, una pelea que desde hace mucho rato viene siendo anunciada en lo previo y que efectivamente va a suceder. Ellos dos son los mejor posicionados en esta división, donde, como todos sabemos, el actual campeón es Emanuel el Vaquero Navarrete. Navarrete el próximo 3 de febrero va a enfrentar a Liam Wilson en una pelea por el cetro vacante de esa división, título que está vacante desde la salida de Shakur Stevenson y en principio lo iban a pelear Oscar Valdez y el Vaquero Navarrete. Tuvo un inconveniente Valdez, se tuvo que bajar de esta pelea, entonces llamaron a Liam Wilson e inmediatamente después estaba en la clasificación. Y eso es lo que va a suceder. Si el Vaquero lo vence, lo que sabemos que va a ocurrir después es una pelea contra Valdez, pero al mismo tiempo estaría abandonando el título que él en este momento posee en las 126 libras. Entonces, esa pelea que va a ser el 1 de abril estaría siendo realizada, ya ordenada por la OMB, por un título vacante. Es decir, aquella tan anunciada y adelantada oportunidad para el cubano Ramírez va a suceder entonces el 1 de abril en una pelea que en lo previo suena bastante complicada y difícil. No olviden ustedes de que Dobó tiene solamente 2 derrotas, las 2 fueron en las 122 libras y las 2 ante el Vaquero Navarrete. Desde que subió a las 126 libras ha ganado sus 4 peleas, si bien tiene una sola victoria por la vía rápida, las otras 2 fueron en decisiones muy disputadas, una decisión dividida, 2 mayoritarias, pero evidentemente está invicto en 126 libras y está 4-0 en su ranking de estas últimas peleas. El Tren Ramírez evidentemente es un hombre que tiene todo para llegar a campeón, un pasado olímpico brillante y también una trayectoria sumamente exitosa en el boxeo profesional, pero va a enfrentar a un rival muy complicado. En su momento vamos a analizar a fondo esta pelea, pero puede transformarse en una de las grandes batallas del año 2023 y ya sabemos que va a ser el 1 de abril, empezando a definir algo de estas confusas 126 libras que también tienen su punto de anclaje en una necesidad de ser solucionado sobre quién va a ser o no ser el próximo campeón en el Consejo Mundial de Boxeo. Todo esto que sucedió de que ordenara formalmente la OMB esa pelea sucede porque precisamente Isaac Dobó había sido ordenado para enfrentar al filipino Magsayo, un ex campeón, en una eliminatoria, una semi-eliminatoria, para luego ir contra el ganador de Stephen Fulton y Brandon Figueroa. Como Dobó estaba en negociaciones para enfrentar a Robeisy y además porque pertenece a Top Rank, al igual que Ramírez, se sabía de antemano que no iba a aceptar, pero la OMB se apuró a hacer esta orden para evitar que se fuera entonces, que se materializara esa orden de pelea obligatoria entre Isaac Dobó, que está muy bien posicionado también en el CMB, contra Magsayo. Lo que va a suceder ahora es que Magsayo va a ir directamente contra Figueroa o contra Fulton, el ganador de esa pelea. Entonces va a disputar una pelea que sería por un título vacante o un título interino, porque se está a la espera qué es lo que va a suceder con el actual campeón, que es Rey Vargas. Sabemos que Vargas va a enfrentar a Jackie Foster el próximo mes en una pelea por el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo, título que también dejó vacante Shakur Stevenson. En consecuencia, entonces se puede empezar a imaginar uno que va a haber una solución dentro de esas divisiones que están por ahora confusas en términos de que no sabemos quién va a ser el campeón durante este 2023. Ese es el panorama actual dentro de esa división. Ahora en esta división también, pero en la Asociación Mundial de Boxeo, como ustedes saben, hay para el próximo mes un verdadero choque de trenes que también tenemos que analizar en su momento muy a fondo, por lo que puede significar, por lo que tiene de posibilidades en lo boxístico esa pelea, donde el campeón actual, recuerden también que el título de supercampeón lo dejó vacante Leo Santa Cruz,
Quedó un solo campeón, que es Leigh Wood, y la AMB le ordenó una pelea contra el Bronco Lara. El Bronco Lara lo saltearon de los números muy lejanos que estaba hacia los primeros lugares y va directamente a enfrentarle al campeón. Un Bronco Lara que en caso de ganar va a quedar como campeón y además dispuesto a enfrentar a lo mejor que hay en 126. Esta es una división que promete y mucho. El año pasado en uno de los videos yo les había dicho de que prometía ser la joya de la corona y efectivamente nos empiezan a dar la razón porque tenemos verdaderos peleones por delante en esta división, como también en las 130 libras. Ni que hablar. Si el vaquero vence a Liam Wilson, después va contra Oscar Valdés. Si Rey Vargas vence a Jackie Foster, después va a ir contra Leo Santa Cruz. Nos tenemos que preparar entonces y afinar para muy buenas peleas en estas dos divisiones de los plumas, la 126 y la 130 libras. Otra novedad importante tiene que ver también con la Organización Mundial de Boxeo. Finalmente Kazuto Ioka no va a poder evitar la pelea contra Junto Nakatani. Formalmente el comité de campeonatos ordenó que empiecen las negociaciones y obviamente ya no tiene espacio para pedir una excepción. El japonés, que era lo que pretendía enfrentar al Gallo Estrada, definitivamente va a tener que ir contra Nakatani y después, si quiere, entonces iría a la unificación contra el Gallo Estrada. ¿Qué significa esto? Que Estrada entonces tiene que tomar una decisión sobre quién va a enfrentar. Él está en periodos tiene una autorización del CMB para una pelea voluntaria la próxima de él. Entonces él tiene que optar si va directamente a unificar contra Joshua Franco. Pienso que es lo que va a suceder. O por ahí nos sorprenden, en caso haya una muy buena oferta económica, para volver a enfrentarse contra Chocolatito González, el nicaragüense, en una cuarta pelea, algo que está dentro del listado de deseos de Eddie Hearn. Entonces es seguramente el que va a hacer fuerza para que esa pelea ocurra. Si el gallo se vuelca hacia el lado deportivo, estoy seguro que va a ir contra Joshua Franco por aquello de que él aspira a unificar todos los títulos en 115 libras. Si por el otro lado quiere el tema del dinero pesar, es decir, que le ofrecen una bolsa similar a la de Chocolatito, no sabemos si estuvieron igualados, pero siempre en estas últimas peleas Chocolatito cobró algo más que el gallo. Si le dan una bolsa mejor que el gallo, seguramente él puede aceptar. Por eso, esto en cierta medida, lo que sucedió en la OMB, a quien puede beneficiar es a Román González, que ya salió de la clasificación de la AMB y que apenas tiene el número 2 en el Consejo Mundial de Boxeo, pero no hay orden ninguna para que pueda pelear contra Estrada, es decir, es voluntad de Estrada enfrentarlo o no. Y esta noticia entonces de que Ioka tiene que ir sí o sí contra Nakatani, seguramente beneficia y aumenta la posibilidad de que se pueda dar la cuarta pelea. Recordemos que tampoco puede ir en la FIB porque ya se ordenó por parte de la Federación Internacional una pelea obligatoria del Puma Martínez, me refiero a Fernando Martínez, el campeón de esa federación en 115 libras. Queda pocas opciones para Chocolatito, excepto pelear la cuarta pelea, entonces esto aumenta la posibilidad de que la misma ocurra. Seguramente no va a demorar en que hay novedades por ese lado. Y por último, la otra novedad tiene que ver con Errol Spence, que va a enfrentar finalmente a Keith Thurman, pero lo va a hacer en 154 libras. Algo inesperado, evidentemente, porque en teoría había una orden para enfrentarlo a Thurman, pero en 147 libras. No sabemos por qué lo hace en 154. Yo supongo que va a ser para que le dé tiempo a Jermaine Charlo de que solvente su duelo obligatorio contra Tin Tszyu y abandone las 154 libras. Entonces Spence puede ir a buscar alguno de esos títulos que van a quedar libres, porque como todos sabemos también, él dijo que nunca enfrentaría a su mejor amigo Jermaine Charlo y en consecuencia recién quería ir a 154 cuando éste abandonara la división. Pero hay que tener en cuenta también que ya Spence no da a las 147. Es un hombre que incluso lo vimos en uno de los últimos eventos, allí en la imagen se veía muy obeso. Él ha tenido inconvenientes es un hombre grande además, ha tenido inconvenientes para dar el peso welter y seguramente esta pelea es un desembarque, es un aterrizaje en la división de las 154, pensando en ir a buscar los títulos que deje vacante Charlo. Y en caso que eso se demore, evidentemente lo que va a hacer Errol Spence es enfrentarse a Sebastián Latorre Infernal Fundora, una pelea que estuvo siendo negociada en estos últimos meses del 2022.
no pudo cuajar la misma, pero quedó allí pendiente la posibilidad de que se dé. Si demora una pelea de título contra Charlo, está claro que va a ir inmediatamente a negociar una pelea contra Fundora, que como sabemos es el campeón interino de las 154 libras del CMB. Han surgido entonces muchas novedades. Yo creo que la más importante de todas es la de Robeisy Ramírez, que finalmente le va a llegar la oportunidad de título. Les prometemos para las próximas semanas un trabajo especial empezando a analizar esa pelea que promete ser uno de los peleones del año. No crean que la va a tener fácil el cubano, ni tampoco crean que la va a tener fácil el africano, me refiero a Isaac Dobó. Son dos figuras de primerísimo nivel y se van a enfrentar en un verdadero choque de trenes. De un lado ya sabemos que le dicen el tren a Robeisy Ramírez, el otro va a ser el tren africano. Una gran pelea entonces se confirmó en estas últimas horas. Repito, las 126 y las 130 libras siguen prometiendo transformarse en el 2023 en la verdadera joya de la corona.